Nosotros no estamos trabajando hoy sobre la base de un candidato propio. A nivel provincial, la coalición cívica también tiene algunas diferencias, como tuvo Carrió con sus socios del PRO a nivel nacional. Nunca antepusimos una cuestión ni electoral ni buscar algún rédito en esas diferencias. Este frente político equilibró el poder en la Argentina. Estamos más ocupados en los que nos unen que en los que nos desunen. ¿Se puede seguir estando con Ritondo en una misma mesa y charlar o debatir y evaluar? Digo, ¿y cómo se hace? Y hoy estamos frente a una situación donde creo que necesitamos más inteligencia que nunca. Nuestra fuerza política, hablo de Juntos por el Cambio, de alguna manera se ha horizontalizado en el esquema de decisiones o ha habido o está habiendo una nueva distribución de equilibrio de fuerzas. Y yo creo que a nosotros nos pone en un momento donde no podemos equivocarnos por una cuestión electoral o de ventaja coyuntural. Lo que nosotros no queremos es lotear las candidaturas. Ahora la coalición cívica tiene algunos y por ahí pretende tener más candidatos a intendente. Siento que mi tiempo hoy es en un cargo del Ejecutivo. ¿Se rescatan cosas de la gestión de Gay? En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Me decías que estabas viajando mucho por el sur de la provincia. ¿Cómo es tu rutina, digamos? Porque no es cerca ir y venir y no hay avión. O sea que vas y Hay viniendo. poco avión a Buenos Aires. La pandemia fue complicada porque discontinuó el servicio de avión. Pero bueno, ya desde el 2015 que estamos haciendo estos 700 de ida y 700 de vuelta, que son 1.500 kilómetros. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. Además, en su momento, por el mismo rol de legislador en la sección, es una sección que tiene de norte a sur más de 600 kilómetros. Claro, si te vas al oeste... De la puntita de Carmen de ahí de Carmen Villarino, claro, ¿no? Carmen de Patagones, desde Patagones, que está en la vera del Río Negro, sí, enfrentado a Viedma. Hasta Alsina. Claro, ¿no? si vas por la ruta 3, Benito Juárez. Es lo más que largo. linda con el Partido Azul. Esos son 620, 630 kilómetros. Y si te vas para el oeste, que linda con La Pampa, bueno, tenés casi 700 kilómetros. Es decir que los kilómetros son de más. Y después, en el 2017, asumí como presidente de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires, con la cual más kilómetros. Extendiste más. A nivel provincial, la coalición cívica también tiene algunas diferencias, como tuvo Carrió con sus socios del PRO a nivel nacional. Sí, las hemos tenido. Sí, las hemos tenido. A ver, yendo lo más pronto, las hemos tenido con el tema de las reelecciones. Nosotros votamos distinto algunos nombramientos para cargos. No diferencias sustanciales en ese sentido, pero tuvimos nuestras diferencias. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, por ejemplo, la más clara diferencia fue que nosotros rechazamos el primer jefe de policía que tuvo María Eugenia. Bueno, había eso, un claro posicionamiento, que teníamos una mirada absolutamente distinta, con la designación de Ritondo, que era el ministro de Seguridad en ese cargo. Y digamos, pero nosotros, nosotros nunca antepusimos una cuestión ni electoral ni buscar algún rédito en esas diferencias, sino que lo que se buscó es primero fijar una posición en el tema, pero también creyendo que de alguna manera nosotros enriquecíamos y fortalecíamos a la coalición Cambiemos. Pero digamos, enriquecer y fortalecer, digamos, casi con acusaciones o imputaciones que son para romper prácticamente. Bueno, pero es un arte. O sea, es casi como nosotros a ustedes. No, porque nosotros en ese sentido marcamos diferencia. A ver, es difícil cuando uno tiene que convivir en un frente.
porque estamos haciendo una experiencia. Argentina está transitando una experiencia política inédita, que es la de frentes sin liderazgos excluyentes. Porque si uno mira, por lo menos estamos hablando... los últimos años, ¿no? Sí, los últimos 100 años, hasta me animaré a decir. No quiero irme mucho más allá, pero la irrupción, diríamos, del radicalismo, del peronismo en su momento, el peronismo fue frentista, el radicalismo no, digamos, pero era un frente con un liderazgo excluyente que marcó Perón durante toda una etapa, después lo tuvo Menem, lo tuvo Néstor Kirchner. Nunca se había conformado un frente político, electoral, que pueda disputarle palmo a palmo al peronismo. En muchos casos hay muchos compañeros que nos dicen no digas peronismo porque hay peronismo dentro de nuestro frente político, pero al eje troncal de lo que ha sido el peronismo en el gobierno, por primera vez la Argentina está viviendo esta experiencia. Y esto requiere un cambio de cultura política, de un cambio de cultura de los actores que formamos el frente, y a veces no es tan sencillo interpretarlo esto, pero nosotros tenemos en claro cuáles son los intereses más importantes. El interés más importante nuestro era que lo que para nosotros era un avance hacia un sistema autocrático de gobierno que estamos hablando la última etapa de Cristina, que quería avanzar sobre la justicia, sobre los medios, en fin, con leyes que evidentemente iban conformando un aglomerado que iba restándole espacio a la democracia y espacio a la república. Bueno, nosotros armamos este frente, este frente político equilibró el poder en la Argentina. Dentro del frente tenemos matices, tenemos algunas diferencias, pero el objetivo primordial es sostener. Nosotros estamos más ocupados en los que nos unen que en los que nos desunen. Y aún ahora y después de estos últimos planteos también, digamos. Sí, sí, claramente. Digamos, claramente. Por ejemplo, igual después de una acusación como la que hizo contra Ritondo, ¿se puede seguir estando con Ritondo en una misma mesa y charlar o debatir y evaluar? Digo, ¿y cómo se hace? Y como hicimos, como hicimos durante el gobierno de Macri, nosotros le pedimos el juicio político a Garabano. Es decir, no es poca cosa pedirle el juicio político al ministro de Justicia, porque teníamos una clara mirada diferente, porque entendíamos que el ministro era permeable a determinados asuntos vinculados a la justicia que para nosotros era clave. Tuvimos diferencias terribles en materia de lo que es la política de seguridad e inteligencia. Y eso no nos impidió seguir, pero me parece... Y además en eso tal vez terminaron teniendo razón, ¿no? Porque sí, las pruebas, la Gestapo, las causas contra Macri terminaron dándole la razón. Bueno. Digamos, ¿el macrismo tenía como una obsesión por espiar? Bueno, un sector seguramente que sí, nosotros tenemos claro. ¿En la provincia también? Bueno, yo no desconozco si esto se instrumentó en la provincia, desde el gobierno provincial. ¿Las delegaciones de la CIDE? Bueno, por eso, AFI, nosotros... Eso era nacional. Claro, exactamente, exactamente, pero probablemente nosotros contábamos con algún nivel de información, no con toda la información. Ojalá que el tiempo vaya esclareciendo esto. Ahora, la otra pregunta es, ¿para qué le sirvió al gobierno? ¿Y eso, para qué le sirvió? Para nada. Está claro que no es, está claro que estas cosas le sirven a sectores, no le sirve al conjunto. Esto ¿Y está a claro. qué sectores sería, por ejemplo? Bueno, a sectores que se verán con ventaja o correrán con alguna ventaja por obtener información. O que utilizan esa información, claro. Eso para los famosos carpetazos. Ahora, la realidad es que de Juntos por el Cambio, ¿qué es lo que queda? En lo positivo estamos hablando. Queda positivo todas las cuestiones que nosotros le prometimos a la sociedad y que la sociedad, parte que nos acompañó, nos acompaña. Nadie te acompaña para estas cosas que nosotros hemos advertido. Pero bueno, eso es todo un proceso que requiere de mucha inteligencia y hoy estamos frente a una situación donde creo que necesitamos más inteligencia que nunca. ¿Por qué? Porque dentro de esta etapa que estamos viviendo de la conformación de un frente que ya lleva 7 años, va a llevar 8 años, que lleva 4 elecciones continuas superando el 40% de los votos, que ha podido gobernar, que ha podido reponerse de una derrota electoral sin romper. Sin romper, porque entendimos
que un sector muy importante de la Argentina está confiando en nosotros en esta necesidad del equilibrio y de avanzar hacia un cambio más profundo. Yo inclusive creo que hasta mucha gente que votó a Alberto Fernández votó confiado que un cambio es posible en la Argentina. Ahora, ¿por qué digo que es muy importante? Porque yo creo que estamos frente a un momento muy complejo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Y el hecho de que nosotros hoy no tengamos un liderazgo excluyente, donde nuestra fuerza política, hablo de Juntos por el Cambio, de alguna manera se ha horizontalizado en el esquema de decisiones o ha habido o está habiendo una nueva distribución de equilibrio de fuerzas, yo creo que a nosotros nos pone en un momento donde no podemos equivocarnos por una cuestión electoral o de ventaja coyuntural. No es posible que una discusión de poner una valla o no poner una valla pueda ser la noticia cuando la gente está mirando y esperando otras cosas. Y esto para mí es clave porque Juntos por el Cambio, si hace bien las cosas, va a tener muchas chances de volver al gobierno, pero esto no es automático, hay que trabajar. Hay que trabajarlo. Y digamos, lo que vos haces alusión al tema de las vallas, digamos, eso expone que las diferencias todavía son muy fuertes o que hay una mirada no estratégica desde la coalición, digamos. Yo creo esto último. Hay una mirada hay una mirada no estratégica y de pronto, a ver, hay perfiles. Se busca sacar un rédito corto ahí, claramente. A 2 o 3 títulos, sí, claramente, diarios. Claramente. No hay. A ver, porque lo que define el resultado de una política o de una acción, pueda ser acertada o no, planificada o no, o con aciertos o con errores, es el resultado final. El resultado final, a mi juicio, fue que frente a una provocación manifiesta, una provocación que lo que intentó es, de alguna manera, correr el eje de discusión del día sábado, es la muy pobre convocatoria y el fracaso de la convocatoria popular que tuvo Cristina y el kirchnerismo. Cristina y el kirchnerismo quiso eludir la responsabilidad judicial convocando a una pueblada. Y la pueblada fue una barriada, con toda suerte. Las ciudades del interior del país, prácticamente un puñado de dirigentes, no más que eso. En la capital federal, una manifestación que es poco menos que un club de barrio salga campeón y salgan a visitarlo. Y no lo digo esto descalificando a las personas, sino que el volumen de la marcha no fue. Entonces la única forma de ocultar eso era con una provocación. ¿El resultado cuál fue? No hubo nada serio más que una tensión, discusión que estuvo instalada en los medios, pero que en realidad en la sociedad no estaba. Ese sábado yo me tomé el trabajo de salir a recorrer mi ciudad, Bahía Blanca, donde estaba la manifestación. En Bahía Blanca habían convocado también. Sí, convocaron y fue un puñado de dirigentes y un grupo de militantes, pero no más que eso. A ver, desde el punto de vista de una representación, una muestra de apoyo dirigencial y de un grupo de militantes, pero nada que altere o que genere una sensación de impacto. Pero fui a distintos lugares donde había actividades al aire libre, actividades cerradas. La gente estaba llevando su vida normal, fuera del eje de atención de lo que ocurría en los medios. Los partidos de fútbol se jugaban todos normales, vos ponías la televisión y había partidos llenos, la cancha llena, ibas a la gente a los mercados o la gente haciendo compras. La gente hizo la vida normal, está fuera de sintonía. Yo creo que la dirigencia tenemos que prestar atención a esto. Que la discusión política es importante, pero me parece que no está hoy en el eje de la centralidad de las necesidades o de los planteos de la gente. Y esto no es decir algo de una verdad de perogrullo. Me parece que después de mucho tiempo da la sensación de que las discusiones políticas están encapsuladas en un ámbito que a veces están en las legislaturas, esta vez estuvieron en los medios, en los medios que no tenían muchas noticias, pero a mí me parece que el resultado final es que no hubo ninguna situación que lamentar y por eso me pareció prudente el accionar del gobierno en la ciudad en este tema. ¿Vos te inclinás a pensar más en que
¿el juicio contra Cristina es un juicio armado o, digo, por esto de las relaciones entre los jueces y los fiscales, por todo lo que denunció el kirchnerismo, o que realmente tiene soporte? Y en todo caso, vos que conocés el funcionamiento de la justicia, en la provincia de Buenos Aires, ¿es habitual que los jueces y los fiscales estén juntos, compartan un club, compartan? ¿Cómo es la relación? Claramente. A ver, es casi imposible que no exista este tipo de relaciones interpersonales o deportivas. Eso pues si no es casi imposible que un juez tendría que vivir en una casa de cristal donde no pueda estar en contacto con nadie, no puede tener vida social. En principio, vamos a hablar del tema concreto. Yo no tengo dudas de la responsabilidad política de Cristina en la matriz de corrupción que hubo con la obra pública. ¿Por qué lo digo esto? Porque, fueron 12 años de gestión de Néstor 4, de Cristina 8. Pero además hay que sumarle tantos años en la provincia de Santa Cruz. ¿Quién fue los únicos que estuvieron durante toda la gestión? Julio De Vido, en el Ministerio de Infraestructura, antes ministro de Economía en la provincia de Santa Cruz. López, el de los bolsos, José. También estuvo en Santa Cruz. Claro, sí, vienen de Santa Cruz. A ver, el mismo mecanismo y con empresarios como el Lázaro y algunos empresarios que se sumaron, que fueron enriqueciéndose al ritmo de la obra pública. Se decía que Cristina detestaba a Julio De Vido, ¿no? Esto se decía en varias oportunidades, que era hombre de Néstor. Bueno, Cristina asumió en el 2007. Tuvo la posibilidad de cambiar ese ministerio, no lo tocó. Hasta ahí Néstor estaba presente. En octubre del 2010 Néstor fallece. Cristina pudo hacer cambios, no lo hizo. En el 2011 fue reelecta. Pudo volver a cambiar, no lo hizo. Cambió al jefe de gabinete en más de una oportunidad, cambió al ministro de Economía, cambió los ministerios de Salud, de Educación, de Tecnología, de Trabajo, así, todos los ministros cambió. El canciller, nunca cambió ese ministerio que estaba denunciado y objetado. Es decir, que esa matriz está. ¿Qué otra cosa ha ocurrido en estos días que también ha pasado desapercibida? Ya no se discute la corrupción. Lo que se discute es si Cristina ha sido responsable penalmente de eso. Claro, bueno, por ahí es otra cuestión. Bien, pero no estamos, como dijo Sergio Massa, dijo, es muy grave porque ante un hecho de corrupción. No estamos hablando de un hecho de corrupción. Porque un hecho de corrupción existe, yo diría, me animaría a decir, en la mayoría de los gobiernos siempre va a haber un hecho de corrupción y está claro que no por eso el responsable es el número uno. El número uno. Ahora, estamos hablando de una matriz de corrupción. La responsabilidad política es clara. Lo que resta saber es si hay pruebas para condenarla. Bueno, ahí eso es cuestión de la justicia. Pero no estamos hablando de un hecho de corrupción. Lo que es muy fuerte... Digamos, no es menor las pruebas, porque, el sostén del sistema republicano claro, la justicia requiere justamente de eso. Pero hubo otras causas en las cuales Cristina ha quedado absuelta o exonerada. Es decir, no habrá habido pruebas, capaz que el hecho no existió. En esto será la justicia. A mí no me corresponde juzgar las pruebas. Ahora, parece medio inconcebible que cuando uno cuenta desde el año 89 hasta el año 2015, pasando al interregno de 2 años de la Rúa, ha gobernado siempre el mismo color político. Y decir que los jueces son de una fuerza política que ganó recién en el 2015, me parece que está un poco amañado el criterio. Lo cual, reitero, para esto existen. Y a mí me parece muy importante, Cristina, que suele mencionar mucho a Lula, ella quiere comparar su situación comparando con la situación de Lula. Yo creo que Cristina debiera mirar lo que pasó con Lula. Lula tenía mucho más apoyo popular que Cristina. Lula, a su vez, en Brasil existe la ley de ficha limpia, con lo cual tenía muchas más chances que las que tiene Cristina. Cristina no tiene ninguna chance de ser proscripta. ¿Por qué? Porque hasta que quede el fallo firme pueden pasar 20 años, como pasó con Menem. O pongámosle 10. Es decir, no hay posibilidades fácticas de que Cristina quede proscrita. Lula sí podía tener
esa posibilidad de que le sea impedido competir, como le terminó ocurriendo. Lula hizo una exposición política, hizo su defensa en el juicio e hizo un posicionamiento político, pero siempre respetó la justicia. Él respetó la justicia, no antepuso la crisis ni la paz social de Brasil y a su vez fue la misma justicia la que terminó desmoronándose. Exactamente. Desmoronando las pruebas. Exactamente. Por eso me parece que yo creo que si vos le preguntás a cualquier ciudadano, y te va a decir que casi lo más probable es que estos hechos queden impunes o queden sin fallo. Volviendo a lo político, Coalición Cívica va a tener candidato en Bahía Blanca, por lo que me han comentado. Ahora vamos a volver sobre eso, pero ¿en la provincia y en Nación también tendrán para las PASO? ¿Vos creés? A ver, nosotros no estamos trabajando hoy sobre la base de un candidato propio. Tenemos que decirlo con... ¿A nivel nacional? Nivel nacional, ni provincial. En tanto y en cuanto haya un proceso de racionalidad a la hora de plasmar programas de gobiernos y armado de lista. Ahora, yo no descarto que, llegado el caso, la Coalición Cívica pueda tener su candidato o candidato. En esos dos niveles de elección. Sí. A ver, pero reitero, lo que nosotros no queremos es lotear las candidaturas, porque entendemos que estamos ante una dinámica muy importante. De hecho, lo estamos viendo con nuestros socios, en las cuales... Claro. Lo vimos en la última elección. Mira, a mí yo pongo un ejemplo, pero uno puede poner varios. El ejemplo de San Isidro. En San Isidro el intendente radical fue en la lista con Santilli y el referente del PRO terminó yendo en la lista de Manes. Es decir, estas cosas creo que pueden terminar pasando porque la dinámica que se está dando dentro del frente es importante. Ahora la Coalición Cívica tiene algunos y por ahí pretende tener más candidatos a intendentes. Sí. Tal vez. Sí. ¿En Bahía Blanca? Sí, estamos trabajando. Yo ya le he manifestado primero a mi fuerza política, se lo he manifestado a Lilita, que siento que mi tiempo hoy es en un cargo del Ejecutivo. En Bahía Blanca, de intendente. Sí. De intendente, que hemos hecho un trabajo, un desarrollo que nos da por lo menos bases concretas como para plantear un tipo de esta candidatura. Y bueno, estamos trabajando en eso. ¿No colisiona con la actual administración, que también es de tu espacio? No, porque lo que nosotros decimos es, hoy tenemos que trabajar para un nuevo proyecto, ¿no? Para nosotros lo importante es... ¿Se rescatan cosas de la gestión de Gay sí, como en la Intendencia de Bahía Blanca, el segundo mandato? Sí, lo primero es, hay que mirar de dónde se venía. En el año 2003, allí ganó el peronismo, la elección después de 20 años de gobierno del radicalismo, y a pocos años tuvimos una crisis institucional muy fuerte, con un intendente que fue destituido, con un intendente que después ganó elecciones en forma, digamos, legítima y amplia, en el mejor momento del kirchnerismo a nivel nacional y provincial, pero que tuvo muchas sospechas, con un gobierno sospechado, con funcionarios que fueron condenados. Es un dato que a veces uno olvida. Hay funcionarios del gobierno de Cristian Breystetten que han sido condenados en la justicia y están presos. Después de eso, un intendente, él mismo, fue candidato a la reelección, la gana, la pero se viene al Ministerio de Producción y no vino para favorecer a Bahía Blanca, vino para pegar el trampolín e irse al extranjero, y dejó un intendente que no era de Bahía prácticamente, que no tenía legitimidad. Es decir, tuvimos verdaderamente un vacío institucional y una crisis institucional muy marcada. Desde ese lugar, el gobierno del intendente Gay creo que ha sido un paso adelante importante. Tenemos institucionalidad, se ha recobrado centralidad, el Estado volvió a generar políticas activas. Obviamente que lo que viene va a ser otra etapa, porque las demandas de los ciudadanos hoy son más marcadas. Primero, claramente en las ciudades grandes la pobreza va creciendo.
Este es el primer dato que hay que registrar. Cada vez va creciendo más. ¿Y eso por qué es? Porque creo que atrae gente y no... Claro, bueno, porque el fenómeno del conurbano es lo que ocurrió en las grandes ciudades. La gente viene, vos tenés momentos donde la industria pasa por buenos momentos, hay obra pública, hay inversión privada y bueno, en ese sentido Bahía Blanca ha generado sus propios bolsones de pobreza. Hoy hay que decir barrios populares, antes se decía Villa Miseria, hoy son barrios populares. En segundo lugar, es una ciudad que ha tenido problemas de desorden urbanístico, es decir, no ha tenido un crecimiento urbano ordenado, programado, que hace que se desarrollen, no estamos hablando ya de barrios populares, sino estamos hablando de desarrollo urbano con gente de clase media que compra su terrenito, compra su casa, pero después, 4 o 5 años, cuando esa barriada o ese barrio empieza a nutrirse, vienen las demandas del colectivo, del asfalto, de la falta, y no está. Y ahí faltan obras de infraestructura clave. Nosotros tenemos un enorme problema desde hace muchos años con el abastecimiento de las aguas y de las cloacas que están a cargo de APSA. Y bueno, eso es un problema muy marcado. Y creo que además hay una dinámica en la ciudad con el tema del tránsito, que digamos, lo que viene es un gobierno que tiene que tener otro perfil, no digo otra persona, otro perfil. ¿Y ustedes lo tienen? ¿Se preparan para eso? Sí, nosotros nos preparamos para eso. Nos preparamos porque los cambios que necesita Bahía Blanca requiere de consensos. Requiere de consensos porque una ciudad que va rumbo a los 200 años, una ciudad que o por lo menos fue en su momento una capital de provincia sin serlo, pero es la ciudad más importante del sur de la Argentina, con una dinámica muy fuerte. Tiene que estar preparada primero para hacer eso, el polo de desarrollo de una región importante, pero me parece que también tenemos que prestarle atención a 300.000 habitantes que están demandando cosas de nuestra ciudad. Yo siempre digo, Bahía Blanca es famosa porque es ser la capital del básquetbol, pero nunca ganó la Liga Nacional y hoy no tiene un equipo en primera. Y a mí me parece que eso representa un poco lo de Bahía Blanca, es la ciudad que fue capital de la nueva provincia que no fue, tiene el puerto de aguas profundas más importante, el polo petroquímico más importante de Argentina y de Latinoamérica, tiene 5 universidades de calidad, dos casi universidades terciarias también de mucha calidad, es decir, tiene muchas cosas, pero de alguna manera eso ha quedado un poco estancado y Bahía Blanca necesita ponerse nuevamente en ese lugar de privilegio para ser el motor de desarrollo de una región, porque la Argentina lo precisa. La Argentina precisa que Bahía Blanca sea una ciudad pujante. Senador, muchas gracias. Gracias a vos.